Continuando entonces a la predicación de la palabra de Dios, quiero traer una palabra. Cada viernes nos reunimos y nos fortalecemos con una palabra en esta noche. Y les voy a invitar para que leamos la Biblia en el libro de los Salmos, el capítulo 107. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 107. Leamos los primeros 9 versos para ser edificados y fortalecidos en esta noche. Yo sé que hay mucha palabra, mucho culto, mucha transmisión de tiempos pasados, los que se transmiten en estos días. La palabra de Dios no está presa y en vez de apagarse la voz de la predicación porque los templos se cerraron, creo que se ha multiplicado esta acción de predicar la palabra. Hay abundancia de palabra y esperamos lo aprovechemos, pero en esta noche traemos este mensaje titulado La respuesta de Dios. Libro de los Salmos, el capítulo 107, leamos hasta el verso 9. Dice: Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Padre Santo, gracias por esta palabra. Inspíranos en este tema. Aliméntanos, Señor. Tu presencia y tu palabra son el alimento para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La respuesta de Dios. Me propongo con este mensaje motivar al creyente a confiar en Dios y a alabarlo a Él por su misericordia. Este libro de los Salmos, particularmente el 107, cuyo autor se desconoce, se propone este capítulo, el que compuso este poema, tal vez tuvo el propósito o el deseo de agradecer a Dios por su misericordia y plasmarlo, dejar evidencia de estas palabras poéticas para ayudar a otros adoradores a agradecer al Señor, tal vez en culto, en devocional personal, dar unas palabras, una reflexión para sumarse al agradecimiento al Señor por su gran misericordia. Para lograr este objetivo, el salmista, más que citar algunos acontecimientos de la historia de la salvación del pueblo de Israel, usa 4 episodios generales de las vivencias nacionales, vivencias que ellos tal vez experimentaban cotidianamente, para poner de manifiesto esta finalidad. El peregrinar por el desierto es uno de los aspectos que toca el salmista. Luego la liberación del cautiverio, el perdón divino ante la rebelión humana y la afirmación del Señor ante los peligros. De tal manera que este salmo le canta al Dios que libera a su pueblo del poder del enemigo. Este Salmo 107 habla de generalidades que pueden aplicarse a diferentes situaciones de una persona. Enseña que Dios cuida y provee a sus hijos y escucha su clamor, responde
a sus oraciones. La secuencia de situaciones que se presentan aquí nos demuestran el cuidado, la misericordia y la fidelidad de Dios. No obstante, el corazón rebelde del ser humano, Dios está al tanto de su creación. Dios está atento para cuando el hombre quiera acercarse en humillación, en arrepentimiento a Él. Dios está listo para responder. Miramos que este comportamiento nos permite experimentar la misericordia de Dios, y esta secuencia de situaciones las pudiéramos agrupar en 4 experiencias. Primero, se habla de las circunstancias debido a la frágil condición humana. Usted puede leer los versos 4 y 5. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Circunstancias de fragilidad, circunstancias en las que el ser humano se siente perdido, y eso hace que de su corazón surja un clamor a Dios, se acuerda de Dios, y cuando clama a Dios pide ayuda en medio de esa situación. El verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Luego de ese clamor viene la respuesta y el accionar de Dios. Dice que Dios los libra de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y entonces después de esto hay un llamado. El cuarto comportamiento en esta secuencia es el llamado y las razones para reconocer y alabar la misericordia de Dios. El verso 8 por lo menos dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Mire este ciclo, este comportamiento, estas secuencias, cuatro circunstancias, situaciones que se repiten y se relatan por 4 veces. Este ciclo se describe por 4 veces en distintas circunstancias, desde el verso 6, puede notarlo otra vez en el verso 13, en el verso 19, en el verso 18. Y debido a la actitud del ser humano, sus acciones le traen consecuencias que lo ponen en una situación vulnerable. Muchas de nuestras vivencias son resultados de nuestras decisiones, y entonces esos resultados nos ponen en alguna situación de peligro, de vulnerabilidad. Debemos ser conscientes de que cada acción trae una consecuencia en nuestra vida. Si esas acciones son alejadas de la voluntad de Dios, las consecuencias serán consecuencias tristes, difíciles, cuando el hombre se ha alejado de su creador y ha actuado de manera independiente de Dios. Las consecuencias han sido desastrosas. El pecado trae como consecuencia desastre, destrucción y muerte. En la primera experiencia, desde los versos 4 al 9, se ilustra la condición inicial aplicándolo primero del pueblo de Israel, pero la condición del ser humano cuando éste se extravía en su propio razonamiento por causa de su incredulidad. Cuando el hombre comienza a razonar independientemente de la voluntad de Dios, y esa razón endurece su fe y se vuelve incrédulo, el hombre se extravía del camino de rectitud, pierde el norte, anda como perdido en un desierto, anda solo en un camino, no puede hallar dónde vivir, y su alma se desfallece y surge la sed y surge el hambre emocional y espiritual. Es allí, en esa situación difícil, en que muchos claman a Dios. La angustia, la dificultad tiene de por sí
ese efecto en el ser humano. Muchos en la angustia, en la dificultad, pierden el control de sí mismos y algunos buscan la solución en el suicidio, otros buscan la solución en las drogas, en el licor y otras conductas. Pero cuando hay angustia, aun cuando nos sintamos perdidos, aun cuando nos extraviemos, en medio de esta dificultad, acordémonos de nuestro Creador. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Sí se puede clamar a Dios en la angustia, aunque nos parezca vergonzoso solo buscar a Dios en la angustia, pero clamemos a Dios en la angustia, porque cuando clamamos a Dios en angustia, esa angustia surge de nosotros, un corazón contrito y humillado. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Esa es la misericordia de Dios, que de todas maneras Él está atento para poder librar al hombre. Clamaron a Dios en su angustia. Esa palabra clamar no es un simple pedir. Clamar significa pedir en voz alta. ¿Y por qué hay que hablarle a alguien en voz alta? Porque tal vez está lejos de nosotros. El hombre se ha alejado de Dios por sus acciones pecaminosas. Y estas acciones han traído consecuencias que lo ponen en angustia, en aflicción, en dolor. Y es allí donde hay que alzar la voz y clamar a Dios. Tal vez lejos de Él, pero clamarle para que Él tenga misericordia de nosotros. Clamar no es un simple pedir. Clamar es pedir ayuda en medio de una situación difícil e intensa. Clamar es desbocar toda nuestra confianza en ese recurso. Clamar es buscar incesantemente la ayuda, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Pedirle no como que Él estuviera comprometido a ayudarnos. Dios cumple sus promesas, pero Él no está comprometido a ayudarnos. Si Él no quisiera ayudarnos, no lo haría, y eso no lo demeritaría como Dios, no le quitaría santidad, no le quitaría perfección. Pero cuando clamamos a Dios, entonces ese clamor que salga de un corazón sincero, adolorido, tal vez golpeado, tal vez deteriorado, frustrado, pero sincero, clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Y en esta situación de extravío y de incredulidad, Dios responde a ese clamor trayéndoles dirección y trayéndoles paz. Verso 9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Trae una dirección, trae una paz, trae una provisión, porque Dios responde. El Salmo 55, versos 16 y 17, dice el salmista: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Es la bendición que tenemos los hijos de Dios en medio de cualquier situación, dificultad, angustia. No dejes que la angustia te descontrole. No dejes que el temor se convierta en pánico y pierdas la fe y pierdas la tranquilidad. No, aquí tenemos un recurso. En cuanto a mí, los demás no sé a quién van a buscar, pero yo voy a buscar al Dios único y verdadero y le voy a clamar y le voy a pedir y Él me va a salvar, y a todo momento voy a orar a Él y Él va a oír mi voz. En la segunda ilustración de esta secuencia de circunstancias, la condición es más profunda. Lo puedes ver, versos 10 al 16. Ya no se trata solamente de incredulidad y de un extravío, se trata de un cautiverio. Vemos una condición de cautividad. ¿Y cuál fue la razón?
su rebeldía, porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová. Y entonces están morando en tinieblas, en sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Están en esa condición de cautiverio por causa de su rebeldía. Y es en esta situación que Dios nuevamente responde al clamor. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y entonces Dios comienza a responder allí y responde con liberación. ¿Ves? Dios va respondiendo de acuerdo a la necesidad del que clama. El Salmo 32 versos 6 y 7 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Me guardarás en la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. La tercera descripción nos muestra una condición de aflicción, pero se añade otra causa en la que acabamos de estudiar. La causa es la rebeldía, pero ahora se añade la maldad. Verso 17 dice que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Ya no solo es incredulidad, extravío, no solo es rebelión, sino que ahora es maldad. Parece como que se va intensificando la gravedad de la condición del hombre que está lejos de Dios. Pero aún así, en medio de esa aflicción, en medio de esa situación difícil de angustia, podemos clamar a Dios. El salmista dice: pero clamaron a Jehová en su angustia, y otra vez Dios los libró de sus aflicciones. Mire usted, Dios está allí al tanto mientras el hombre pasa por diferentes experiencias, por diferentes necesidades, por diferentes situaciones. Ahí está Dios usando su misma misericordia para librarlos. ¿Y cómo responde ahora Dios según el verso 20? ¿Cómo responde ahora a Dios en medio de esta aflicción, en medio de este cautiverio, en medio de esta dificultad? Dice el verso 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Son situaciones diferentes, experiencias diferentes, pero para todo eso Dios tiene una respuesta con una provisión diferente, una provisión de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la condición, porque Dios es todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe, y Él está dispuesto para responder al clamor de sus redimidos, de su pueblo. Responde enviando su palabra, y la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es agua que refresca en la sequedad, en la sed. La palabra de Dios trae gozo. La palabra de Dios purifica. Mire lo que dice el libro de los Salmos, el capítulo 19, versos 7 y 8. La ley de Jehová, la palabra de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Cuando Dios envía su palabra, está enviando vida a través de su palabra. Cuando Dios envía su palabra, está enviando sanidad a través de su palabra. Un hombre necesitado fue a buscar a Jesucristo y le dijo: un momentico, no tienes necesidad de entrar a mi casa, no soy digno, todavía estamos lejos, pero di la palabra y mi criado sanará, porque reconoció la divinidad de Jesucristo y su poder es extraordinario. Di la palabra y mi siervo sanará. Y así fue. Jesucristo dio la palabra y desde la distancia ese hombre allí fue sanado, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios es sustentado todo este universo. La palabra de Dios trae liberación al alma, trae sanidad al cuerpo, trae paz a la mente. Deja que Dios en esta noche envíe su palabra a tu corazón afligido. Y aunque hayas estado en rebelión y maldad, arrepiéntete, humíllate delante de Dios y clámale a Él con corazón contrito, humillado. Vas a tocar el corazón de Dios y Él va a responder enviando su palabra para sanarte, para liberarte, para fortalecerte, para consolarte. Pero en la última parte de esta secuencia, estas 4 circunstancias, tú puedes leer este salmo, te vas a dar cuenta. En esta última circunstancia, relatada desde el verso 23, notamos una variante en la forma del relato. Y lo que notamos aquí es que la conjugación de los verbos ahora ya no está en pasado. Por ejemplo, el verso 4 dice, anduvieron perdidos, hambrientos. Luego dice, por cuanto fueron rebeldes, el verso 11, y aborrecieron. Luego dice en el verso 17, y fueron afligidos e insensatos. Todo eso está relatando cosas que acontecieron, están conjugando estos verbos en pasado. Pero ahora ya no se conjuga en tiempo pasado los verbos, sino que usted puede leer desde el verso 16, los que descienden al mar y hacen negocio, han visto las obras de Dios. Entonces aquí ahora se está hablando de un presente, de una circunstancia natural, de una circunstancia cotidiana, de lo que puede suceder cualquier día en cualquier persona mientras va a su trabajo, a su estudio, en su vida regular. Esto indica, hermanos y amigos, que el poder de Dios está vigente para su pueblo, para sus redimidos. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. El poder de Dios está vigente hoy y para las circunstancias actuales, no solamente de Israel, ahí en el desierto y en sus vivencias. El poder de Dios está disponible para nosotros ahora en nuestras circunstancias actuales, tiempo presente. El poder de Dios que actúa en las circunstancias actuales, porque Dios no es solo Dios de la historia, Él es Dios de las realidades. Vemos que el salmista se refiere entonces a una situación de la cotidianidad. Fueron al mar como a trabajar y allí en el mar vieron que las aguas se levantaron y vientos tempestuosos y grandes ondas y olas que se levantan para tratar de destruirlos, como cualquier día de nuestra vida. En cualquier momento como que se embravece el mar y cambia las circunstancias. Miren las circunstancias en las que estamos ahora, como que si viene una ola tratando de cubrirnos y acabarnos y amenazarnos. Bueno, es la situación de la vida cotidiana, repito, del que va a su trabajo o a hacer cualquier otra cosa. Y entonces vemos que los peligros surgen diariamente. Vemos que la vida puede desestabilizarse en un 2x3. Todo cambia. En aquello en lo que teníamos esperanza, como que desaparece. El peligro está latente, está la amenaza latente. Salimos de casa y no sabemos qué puede pasar. Y ahora estamos confinados en la casa y hay una amenaza, porque esa es la cotidianidad, esa es la vulnerabilidad humana. Y hay momentos tan cruciales, tan difíciles, tan amenazantes, que ni siquiera el conocimiento humano puede buscar la solución. La ciencia, los recursos, la tecnología no servirá para salvarnos. Dice el verso 27, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Todo conocimiento
El hombre está buscando desesperadamente una vacuna, un antídoto y recursos médicos e instrumentos médicos, pero como que la ciencia se vuelve inútil, el conocimiento no alcanza para resolver la situación. Pero si clamamos a Jehová en nuestra angustia, el Dios Todopoderoso nos va a librar de nuestras aflicciones. El Salmo 33, versos 16 al 19. Dice: el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Por ahí vi un video, una recopilación de gobernantes del mundo diciendo: hemos perdido la batalla contra este virus. Estamos en situación difícil, estamos bajo amenaza, y hay una palabra de frustración, y algunos de ellos han tenido que reconocer, bien sea que antes no lo hicieron, otros conociendo a Dios, han tenido que pedir oración, han tenido que refugiarse, han tenido que aceptar y declarar: solo Dios puede ayudarnos, solo Dios puede liberarnos, solo Dios puede sacarnos adelante de esta situación, porque toda ciencia ahora es inútil, todo conocimiento, todo adelanto tecnológico ahora es inútil. Pero nosotros, los redimidos de Dios, conocemos al que todo lo puede, el dador de la vida, el creador de la vida, y aún Él nos puede guiar más allá de la muerte. El Señor vela por los que le temen y por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Yo quiero que usted se grabe este texto: los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Clamemos a Dios en estos momentos de dificultad, de angustia, de peligro, malas noticias, números desalentadores, cifras y estadísticas desalentadoras. Es en estos momentos cuando Dios responde al clamor de su pueblo, responde brindando protección, su ayuda, y nos va a ayudar a nosotros a cumplir nuestros propósitos. Dice el verso 29 y 30: Dios cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Llegará el momento en que Dios va a calmar esta tempestad. ¿Qué es lo bueno que ha surgido de esta situación? Mucha gente clamando a Dios, mucha gente convirtiéndose a Dios, mucha gente reconciliándose, mucho cristiano renovándose en Dios. Eso es lo bueno de esta situación. Claro, muchos estarán expuestos, pero tenemos una oportunidad. Dice: cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Y el verso 30 dice algo especial: luego se alegran porque se apaciguaron las aguas. Y luego se alegran y dice: y así los guía al puerto que deseaban. Lo que tiene que suceder ahora es que nuestro rumbo tiene que estar encauzado y nuestros propósitos tienen que estar encauzados a la voluntad de Dios, a agradar a Dios. Lo que tiene que surgir después de esta experiencia que tenemos en estos días es que podamos llegar a un puerto seguro, a unos propósitos que agraden a Dios. Y otro aspecto para resaltar:
en esta secuencia de experiencias es en cuanto a la alabanza a Dios. Cuando Dios responde, cuando Dios trae respuesta, cuando Dios trae liberación, cuando Dios envía su palabra, cuando Dios trae su protección, cuando Dios trae la respuesta, cuando vemos que al clamarle a Él nos libra y nos sustenta y nos levanta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Alabarle a Él, reconocer su grandeza, reconocer su misericordia. Mire, en las 4 experiencias, usted va a notar que el verbo alabar siempre se escribe en presente. Alabar, alaben, alabar, alaben a Dios, alaben a Dios. Ese verbo alabar se conjuga siempre en presente. Y esto lo podemos aplicar de la siguiente manera: debemos alabar a Dios siempre, siempre. Alabarlo por lo que Él ha hecho, por lo que hizo en otros allá en el pasado, pero alabarlo por lo que está haciendo en nosotros y por nosotros hoy en el presente. Alabarlo por la historia. Cuando leemos estas historias de lo que Dios hizo en este pueblo, en estos personajes bíblicos, lo alabamos por esas proezas, pero tenemos que alabarlo por lo que Él haga hoy. ¿Y cómo podremos ver la grandeza de Dios? ¿Cómo podemos experimentar el poder, la respuesta de Dios? En medio de dificultades, en medio de angustias, y cuando Él responda, no te olvides de darle gracias, no te olvides de alabarlo y de glorificarlo. Dios no es Dios de la historia solamente, Dios es el Dios de la realidad presente. Estamos seguros de que el Señor está actuando poderosamente en nosotros hoy, como lo hizo con su pueblo ayer. Dios está obrando, pero es momento en que clamemos, oremos, busquemos al Señor. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Dios siempre responde a aquellos que le claman y confían en Él. Así que, hermano y amigo, te invito para que alabemos a Dios, confiemos en Dios, glorifiquémosle, comencemos a darle gracias y a alabar su obra por lo que ya Él tiene preparado para nosotros. Estamos seguros de que en toda esta situación el Señor tiene una gran provisión y una gran bendición para su iglesia. Oremos, Padre, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por este culto, por este tiempo. Te adoramos y te bendecimos. Oh Señor, cualquiera sea la circunstancia, clamamos a ti y tú te acuerdas de nosotros. Te acuerdas de que somos polvo, de que nuestros días y nuestra vida pasan tan rápido, que somos carne, seres mortales, sensibles al dolor, a la aflicción, a la angustia y a la muerte. Pero aún en esa angustia clamamos a ti y tu corazón se mueve en favor de nosotros. Líbranos de la angustia. Guíanos, Señor, y llévanos al puerto que deseamos. El puerto que deseamos es tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca el corazón de alguien. Toca la vida, la mente de alguien. Señor Jesús, te alabamos hoy, te glorificamos hoy.